Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre mi primer acercamiento al mundo espiritual. Voy a hablar todo lo que me pasó sin pelos en la lengua. Yo creo que de aquí en adelante quiero confesarles todo lo que ha pasado en mi vida en este camino espiritual de la mejor manera, de una manera muy sincera, muy transparente, porque esa es la idea. Por eso hoy les quiero hablar sobre cuáles fueron mis primeros acercamientos en este tema espiritual. Primero los voy a poner en contexto sobre las creencias que tuve desde pequeña. Mi mamá era muy devota a la Virgen, ella hacía rosarios, iba a misa y mejor dicho, era creyente, bastante. Y mi papá también, digamos que toda mi familia siempre ha sido creyente. Pero pues como todo niño, yo andaba pensando en que quería jugar, en que quería disfrutar la vida. Sin embargo, no conectaba mucho con la religión, no era algo en lo que estuviera realmente enfocada o conectada. Sabía que había algo más grande, eso sí, desde pequeña siempre supe que había algo más grande que impulsaba mi vida y que a ese algo yo le tenía respeto. De igual manera, entré a un colegio de monjas. Al crecer me conecté mucho con el tema del universo, de que hay algo más grande, de que el universo es un todo. Y bueno, también empecé a conectar con un tema muy popular que era el tema de la ley de la atracción, que empezó a surgir en los últimos años bastante y mucha gente empezó a conectar con esto. Entonces digamos que siempre creí en ese tema de ley de la atracción desde muy pequeña. Digamos que en ese momento no caí en cuenta realmente lo que era la ley de la atracción. Sin embargo, empecé a caer en cuenta cuando las personas me empezaron a preguntar cómo conseguía las cosas tan fácilmente, y ahí surgió esa idea en mí y me empecé a preguntar, venga, sí, ¿cómo es esto? Empecé a investigar y a leer un poquito sobre la ley de la atracción hasta que leí mi primer libro que se llama El Secreto. Yo creo que todo el mundo lo ha leído porque es el primer acercamiento que tenemos con la ley de la atracción, el cual nos habla 100% sobre los pensamientos, sobre que los pensamientos atraen las cosas a nuestra realidad. Y digamos que yo conecté muchísimo con este libro. Sin embargo, yo estaba muy inmersa en la vida cotidiana, en lo que todos conocemos, en el trabajo, en el día a día, en los problemas, en las relaciones. Entonces como que ese tema espiritual siempre estaba ahí de lado. Fue mucho más adelante, ocurrieron ciertas cosas en mi vida que me hicieron encaminarme a este mundo espiritual. Recuerdo muy bien que todo se juntó. Recuerdo que a mi mamá en ese momento le diagnosticaron cáncer de GIST. El doctor me dijo que no le quedaban muchos meses de vida. Terminé una relación de 9 años, que realmente pues es bastante tiempo, y desconectarse de ese vínculo que uno tiene con esa persona es bastante difícil. Y salí de trabajar de la empresa en la cual estaba, supremamente estable, supremamente bien, porque no pude emocionalmente con todo esto. Y es muy curioso, como siempre debemos aprender de algo viviendo experiencias fuertes. No es necesario vivir experiencias fuertes, para nada, pero estas experiencias nos hacen crecer, nos hacen más fuertes, nos hacen transformarnos. Porque se los digo, si yo no hubiera vivido todo esto, yo no hubiera aprendido todo lo que sé en este momento. Seguiría trabajando en lo mismo de siempre, viviendo la vida de siempre. Hay que entrar a una buena universidad, hay que estudiar algo que dé plata, hay que trabajar en una buena empresa y así es tu vida. Entonces vives toda tu vida trabajando. Si no hubiera pasado todo esto en mi vida, pues seguiría en esa realidad. Así que agradezco pues por todos los acontecimientos que me trajeron hasta acá. Es duro, es difícil y sé que muchas personas se encuentran igual. Estas experiencias te van a llevar a algo muy grande porque esa es la intención y te voy a contar por qué. Resulta que estoy viviendo todo esto y decido ir a una terapia de respuesta espiritual con Andreita Novoa. Ella es un personaje muy conocido aquí en Colombia. Yo pensé que iba a ir a una sesión de psicología, esas que tú hablas y te desahogas y dices lo que sientes, y no. Efectivamente, esa sesión era muy diferente a lo que yo conocía como psicología y realmente no era psicología, era una terapia de respuesta espiritual. Esta sesión iba mucho más allá. Yo le comento a Andreita Novoa porque iba a la sesión y ella realiza la sesión con un péndulo y los gráficos de terapia de respuesta espiritual. Yo no entendía muy bien de esto, pero ella siempre me explicó absolutamente todo lo que íbamos a ver y me explicaba y me decía que mi alma se había puesto esta experiencia, que efectivamente tenía un lazo muy especial con la otra persona, pero que necesitaba vivir esa experiencia y aprender de ella. ¿Por qué?
porque iba a tener un crecimiento profesional y personal impresionante con esa experiencia. Me dijo muchas cosas más en la sesión, pero desde ahí yo no paraba de preguntarme cómo así que yo me puse este plan. Después de esa sesión, la verdad, me sentí demasiado bien. Sentí que se me quitaba un peso encima. No solamente porque me desahogué con ella, sino que realmente ella me dijo algo muy valioso para mí. Y es que esta experiencia me iba a dejar un crecimiento personal y profesional gigante, pero que yo me lo había puesto. Y ahí fue que yo me empecé a preguntar cómo así que yo me lo puse. Quiero entender esto, quiero saber mucho de esto, quiero conocer sobre esto. Y yo le pregunté cómo puedo hacer para conocer más de estos temas, me gusta mucho, me llama muchísimo la atención, quiero conocer más. Y ella me dijo, mira, si quieres conocer un poquito más, puedes leer el libro El plan de tu alma de Robert y el libro de Muchas vidas, muchos maestros, en donde te van a explicar un poco sobre esto. Y yo dije, Dios mío, ya, voy a leer estos libros. Quiero saber de qué trata todo esto. Ahí empezó mi curiosidad para entender mucho más sobre el plan de mi alma, sobre lo que yo me dejé como misión de vida. Y aquí empezó todo. Tras conocer el diagnóstico de mi mamá de cáncer de GIST, que es un cáncer fuerte, terminar la relación de 9 años y quedar sin trabajo, empecé a vivir un camino espiritual maravilloso. Así que les cuento que efectivamente ese fue mi primer acercamiento. Entendí que yo como alma me puse una misión en esta vida y empecé a leer el libro del plan de tu alma, que es un libro que explora cómo cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito en esta vida. Ese plan y ese propósito lo decidimos antes de nacer. Eso es lo que nos dice el autor. Y también el libro de Muchas vidas, muchos maestros por Brian Weiss nos habla de esto. Él es un psiquiatra que se especializa en regresiones. Empieza a narrar los casos de sus pacientes. En un ejemplo, él nos habla sobre Catherine, quien a través de sesiones de regresión hipnótica comienza a recordar sus vidas pasadas y empieza a revivir esas vidas anteriores y revela información sobre patrones recurrentes en su vida actual, lecciones que no fueron aprendidas y que deben ser aprendidas en esta vida. Y ahí es que ellos empiezan a investigar sobre estos temas. Por eso el libro explora temas como reencarnación, como propósito de vida, como la idea de que nuestras experiencias pasadas pueden influir en nuestro presente. Weiss presenta estas experiencias para mostrar cómo el entendimiento de vidas pasadas puede ayudarnos a sanar en esta vida traumas, creencias y encontrar realmente una vida llena de propósito, llena de abundancia, de prosperidad. Así que ambos libros me presentaron un mundo gigante que yo decía, yo creo en esto, yo conecto con esto. Siempre lo he creído. Yo sabía desde mi interior que éramos mucho más que solo una vida. Y empecé a conectar con esto. Y empecé a leer libros, a entender sobre muchas cosas. Pero tienda la emoción cuando fui a esta terapia y cuando leí los libros y dije, yo creo en esto, yo creo en esto. Y empecé en ese mundo de espiritualidad. Hoy en día entiendo que la mayoría de personas están conectando con estos temas. Y así fue que empezó mi camino hacia todo este tema espiritual, cuando tenía 22 años. Así que si conectas con estos temas, si te gustaría aprender un poco más, estos 2 libros son espectaculares. Muchas vidas, muchos maestros y El plan de tu alma, para que entiendas por qué te pusiste estas experiencias en esta vida. Ese fue mi primer acercamiento. Más adelante les voy a seguir contando más experiencias, más creencias, aparte de esta gran experiencia que me llevó a conectar de que en esta vida me puse un propósito y una misión y que mi alma necesita aprender sobre eso. Así que les agradezco muchísimo por escuchar este podcast. Más adelante vamos a estar hablando de más temas, pero espero les haya gustado bastante. Gracias.